quiénes son los sujetos y los contextos de la educación de personas jóvenes y adultos. Cada sujeto nace en condiciones sociales concretas. Y el nacer en una condición social concreta, que no es otra cosa que entender que es un problema de clase social, nos permite entender cuáles son los usos, las costumbres, el lenguaje que cada niño se apropia en ese pequeño mundo que va construyendo. Ese pequeño mundo que después es el mundo de los pares, es el mundo de los compañeros de fútbol, pero que en ese mundo cada uno va tejiendo redes, va tejiendo y va construyendo conocimientos. Digo, en primaria tenemos desde el niño que tiene hasta 13 años y no terminó la escolaridad en su momento, y ya no lo aceptan en la escuela primaria, hasta doña Catalina, que tiene 85 y tiene la deuda pendiente de terminar el primario, hasta quien quiere continuar en el secundario. Entonces, en ese entramado de trayectorias, el maestro tiene que decidir. No es lo mismo trabajar en contextos privados de libertad que en la Villa 31 al frente de Retiro. Ese sujeto que vive en una villa y que a lo mejor no puede bañarse porque no tiene agua caliente, porque tiene que caminar 3 cuadras para buscar el agua fría. ¿Y eso se entiende cuando se enseña el conocimiento agua? Yo puedo trabajar agua de una manera diferente en Salto que en Punta del Este, me imagino. El concepto técnicamente es el mismo, H2O. Pero el valor social de ese conocimiento escolar tiene que ser diferente, porque tiene que enraizar en la necesidad y en los intereses de los alumnos. Finalmente la tomo a Edelstein. Gloria Edelstein es una pedagoga, colega de Córdoba, que trabaja formación docente, pero a que a nosotros nos parece muy interesante su concepto de construcción metodológica. Porque es lo que hay que trabajar, hay que construir metodológicamente esa propuesta de enseñanza. Y ella dice precisamente que se trata de la articulación entre la lógica disciplinar, las posibilidades cognitivas de los estudiantes y el contexto en el que se desarrolla la práctica. ¿Qué encontramos nosotros? Y esto sí lo voy a decir muy brevemente, un funcionamiento en espacios precarios, en la escuela prestada, en la parroquia a la noche y con poca luz. Yo he tenido la posibilidad de encontrar espacios precarios en muchos países y yo digo, realmente, forma parte de la especificidad. Ese es el lugar que tiene la educación de adultos también en las políticas. La heterogeneidad de trayectorias educativas, estudiantes y docentes. Y digo docentes porque también los docentes tenemos trayectorias diferentes. Hay docentes que comenzaron en adultos y siguen en adultos. Hay docentes que son directores de escuelas primarias. Y entonces muchas veces reproducen lo que saben, porque no hay formación específica. Por eso también encontramos maestros y alfabetizadores que demandan formación. Yo acompañé a Marta Graciela, era una señora que había nacido en el campo, en Bolivia, que había sufrido violencia familiar, que había dormido en la plaza, que nunca había trabajado formalmente, que siempre había vivido de planes sociales. Sin embargo, en esa historia que uno podría decir puede ser sumisa, puede ser... Yo encontré una Marta Graciela peleadora, que conocía sus derechos, que se organizó en el barrio, que subió a todas las mujeres para ir a pelear porque no le daban un plan. Además de ver que interactuó con objetos escritos, pude ver cómo ella interactuó con una multiplicidad de personas y sabiendo cómo dirigirse a quien realmente tenía la información correcta. Todos estos son conocimientos que circulan en el aula. ¿Qué se toma de eso como dispositivo de enseñanza? ¿Qué se usa de la boleta de gas para enseñar a escribir? Entonces, esas son cuestiones, son objetos que cada sujeto tiene y que como docente hay que reconocer e incorporar a esa práctica. Una práctica docente multidimensional. Y acá también tenemos la posibilidad de pensar en 2 conceptos diferentes. Porque la práctica docente, un docente de adulto, y ustedes están acá y me podrán decir si sí o no, desde planillas, barrer el aula, cosas que van más allá de lo pedagógico, ¿no? Hasta orientar al alumno dónde tiene que ir por problemas de violencia de género. Esta multiplicidad de dimensiones de la práctica docente también forma parte de la especificidad. Y en la historia, al menos en Argentina, de esa multidimensionalidad de la práctica, muchas veces hay un corrimiento de la función principal, que es la de enseñar, ¿no? Porque uno va perdiendo o haciendo o invirtiendo tiempo en otras cuestiones
Y muchas veces se olvida que la función central es la enseñanza. ¿Qué nos dicen nuestras investigaciones? Nosotros decimos que no hay personas analfabetas, que son personas letradas, porque viven en un mundo letrado, porque reconocen las letras. ¿No? Como me decía una señora una vez, yo conozco las letras, pero no las puedo hacer hablar. Ese hacer hablar es el sistema de escritura, y sobre eso hay que formarse. Decimos que hacen uso de múltiples modos de otorgar sentido a la realidad. Y además se van construyendo identidades letradas. Digo, hay una identidad letrada. Marta Graciela, ella fue muy interesante porque en los distintos espacios donde yo pude participar con ella se fue posicionando de una manera diferente. Por ejemplo, cuando fue a cobrar yo la acompañé al banco y cuando llegamos a la caja del banco, la cajera, como si yo dijera está lloviendo, le dijo, no mamita, no vas a cobrar porque no estás en la lista, vas a tener que ir a la institución donde ya te dieron. Lejos de ver una persona que lloraba, desesperada, porque era con eso, con lo que comía, dijo, no, esta es la maestra que no pasó el certificado. Entonces ella llega y le dice al empleado, mira, yo soy alumna de la escuela de adultos, porque ser alumna de la escuela de adultos le daba el derecho a cobrar el plus. Ella ahí se posiciona como alumna porque con eso tenía un beneficio. Cuando vamos al estudio jurídico, el abogado le va pidiendo, bueno, y tiene el contrato, y tiene la compraventa, y ella va sacando de una bolsita de nylon, y al abogado, interlocutor universitario, jurídico, le dice, yo soy estudiante, yo estoy aprendiendo a leer, pero yo soy estudiante, yo voy a aprender. Después me dice a mí, yo fui maestra de mi hijo, porque yo no sabía leer y escribir, pero yo me sentaba con él para que haga la tarea, así me sentaba. No, era una divina la Marta, una divina total. Y conmigo no sabía nada. Conmigo era léeme, tráeme, ¿no? Entonces, lo que yo analizo ahí es la configuración de las identidades letradas oscilantes, porque oscilaba de acuerdo al objetivo de la acción, de la acción que ella desarrollaba, los propósitos de su acción y el interlocutor. Y bueno, conmigo ella se adueñó de la investigación, me llamaba por teléfono y me decía, mira, mañana tengo que ir a cobrar, ¿vos no querés venir? Así ves cómo hago. No, fue fantástico. Esto me mostró o nos permite compartir de mi tesis de doctorado la necesidad de reconceptualizar al sujeto analfabeto, que no lee y escribe, ¿no? Son sujetos letrados, se mueven por el mundo con la multimodalidad. En una tesis doctoral y en una tesis de licenciatura que trabajan las trayectorias de 4 estudiantes de primaria de adultos, aparece con fuerza, con mucha fuerza, que van a la escuela para hablar y escribir bien. La charla con el marido, me animo a hablar con mi marido. Puedo decirle a mi jefe. Y el tema de también direccionar el interlocutor, ¿no? Llegar a la universidad y decir, no, Ro, decime qué le digo. ¿Qué le digo al despacho de alumnos? ¿Cómo me dirijo? En cambio, con el señor que cuida los autos no tienen problema para hablar, porque es un problema de clase. En este marco, para terminar, ejes de propuestas pedagógicas con jóvenes y adultos. No sé si son propuestas pedagógicas o cómo pensaríamos o qué es importante discutir con todos los sectores. Reconceptualizar la educación de jóvenes y adultos. La escuela existe y tiene que existir porque acredita. O sea, yo acuerdo con reconceptualizar, acuerdo con que las experiencias educativas pueden estar en el tren, en la parroquia, en el centro vecinal. Pero señores, hay que acreditar. Hay una ley que plantea la obligatoriedad escolar. La obligatoriedad escolar en Argentina llega hasta el secundario. Por lo tanto, nos reposiciona como Estado a tener que garantizar las oportunidades de educación. Y en ese sentido, generar espacios para acreditar no es poca cosa. Y conocer las trayectorias educativas de los alumnos, ¿no? Esto que decía antes. Yo lo asocio a esto al hablar bien. Me permitió hablar con mi marido. Esto es muy importante en un marco de historias de violencia de género. Bueno, discutir los modos de entramar la enseñanza de las distintas disciplinas. Miren, en el año 2015 se votó en Argentina elecciones provinciales de gobernador y nacionales. En esas elecciones, el profesor de cívica del tercer año del secundario trabajó las elecciones.
Llevaron las boletas de todos los partidos, explicaron lo que era un voto en blanco, un voto nulo. Al lunes siguiente el profesor pregunta, ¿y cómo le fue en las elecciones? Entonces una señora dice, no, dice, yo voté nulo, pero mi marido, no, dice, entró y salió porque no encontró a nulo. Claro, él no viene a la escuela, remata con no viene a la escuela. Yo digo, yo hubiese cometido el mismo error. ¿Cuál es la consecuencia de nuestros actos cuando trabajamos las palabras? Digo, porque las palabras son conceptos y explican. Entonces uno da por sentado que cuando habla de una palabra o cuando dice algo, el otro entiende lo mismo que entiendo yo. Entonces yo ese ejemplo lo trabajo porque a mí me parece muy importante para discutir con los docentes qué se enseña y cómo se enseña. Y hasta dónde tengo noción de la repercusión y la consecuencia social que va a tener lo que yo digo en el aula. No solo charla de buena relación educativa, sino poder entender quién es el otro, para poder pensar esa práctica de enseñanza que lo involucra, pero que también me involucra a mí como docente. Por eso es complejo, es muy complejo trabajar en educación de adultos. Hay que reconocer que el conocimiento es una herramienta que permite decidir, y ese es el lugar del conocimiento en la educación de adultos. En los niños, quizás tienen toda una trayectoria, ¿no? Que un paso por el sistema. Los adultos no. Los adultos vienen hoy y mañana no vienen. Por eso tampoco se puede hacer clases eternas sobre un tema. Pero si el conocimiento es la herramienta que le ayuda y orienta a decidir a los sujetos, es porque precisamente la capacidad de decisión, la capacidad de elección, es lo específico del género humano, ¿no? Y como la educación es un derecho humano, es un deber del Estado ofrecer y garantizar los espacios para acreditar esa educación obligatoria. Muchas gracias.